Si tú fueras inmortal, ¿qué harías? ¿Yo? Sí. Creo que agobiarme mucho. Sí, yo lo he pensado, ¿no? Al principio bien, luego agobiarme. Exacto. Claro, en plan como ya va pasando, y como va pasando la vida, y que ya hace 200 años, en plan, y aparte ya si eres como un recontraviejo cascarrabias, en plan como, lo que molaba era lo de hace 300 años. Exactamente, yo creo que no funcionaría. Mira, el plan. Pues, esta es una de las preguntas, en este caso la hizo Paula de 10 años, una de las tantas que hay en el interior de un libro fundamental. Se llama Así es la muerte, y en este caso lo digo entre interrogaciones, 38 preguntas mortales de niñas y niños, en este caso el trabajo de Ellen Ducey junto a los textos de Ana Juan Cantabela y a las ilustraciones de Andrea Antinori. Aquí todo el mundo funciona porque es una editorial más que recomendable llamada Wonder Ponder. Si tienes una criatura y quieres que al final el cerebro vaya funcionando un poquito, a partir de qué edad Wonder Ponder empieza como... Bueno, ya tenéis libros de más pequeñitos todavía. Tenemos libros, sí, a partir de bebés, realmente. Sí, pero luego duran, ¿eh? Yo los tengo, claro. Y eso te aguanta hasta los 5, o sea, de 2 a 5 y siguen allí con... Es la idea, damos libros que lo valen. Ahí está, mira, está muy bien, como claim está muy bien. Wonder Ponder es la idea, porque la idea siempre funciona con ellas y es algo más que recomendable. Cuando se introduce la muerte en el mundo infantil, Ellen, generalmente es por algo forzado, o porque se ha muerto el abuelo, o porque se ha muerto alguien cerca de... Y a veces no sale de una manera natural el decir, es que el abuelito se fue al cielo, es que está el gato, es que resulta que el gato ya no está con nosotros, se ha marchado a hacer un camino muy largo, ¿no? O sea, y a veces no le metemos mano a la muerte. Claro, pero es interesante porque estás hablando desde un punto de vista adulto, ¿no? Sí, a los niños sí les viene natural, ven mil cosas, ven muerte en dibujos animados, experimentan la muerte de su hámster, además del abuelo, ¿no? O sea, de un insecto. O sea, las preguntas de la muerte están ahí, no es nada forzado por parte de los niños. Claro. A partir de los 3-4 años ya están como... Claro. ¿Tú te vas a morir? ¿Cuándo? ¿Pronto? Va con un concepto de tiempo un poco, ¿no? O sea, cuando yo, por mi experiencia, me parece como que encaja muy bien con ese momento en que empiezan a diferenciar los días, qué es mañana, cuándo acaba mañana, y empieza a haber una temporalidad y empiezan a ver un poco que las cosas están o no están en función de cuándo estemos, ¿no? Claro, yo creo que también es de tiempo y también de permanencia de las cosas, ¿no? De que cuando algo no lo ves es que no existe, o sea, esto es una cosa muy grande de repente darse cuenta que la cosa desaparece, ¿no? Como desaparece una persona. Pero a lo mejor, Ellen, tú lo estás contando perfectamente. Los mayores estamos intentando evitar abrir ese melón y evitar el sufrimiento de la criatura, y a lo mejor no nos hemos dado cuenta que la muerte está en la constante de un niño desde que tiene un poco de pensamiento y se da cuenta que hay cosas que están, que ya no están, que desaparecen. Sí, y desde sus preguntas, ¿no? Que la mayoría de los niños de 4 o 5 años en algún momento hacen una versión de ¿tú te vas a morir? Yo me voy a morir. O sea, esto le pasa a todos. Y ¿cómo recogemos esa pregunta o esa invitación al diálogo que realmente está haciendo el niño? Es como decir, oye, ¿me ayudas a navegar esto? Porque esto es raro. Claro, para el adulto es un agobio increíble. A mí mi hija me preguntó, cuando nos muramos todos, ¿quién vivirá en las casas? Mi hija tiene una preocupación inmobiliaria gorda. Y digo, pero no supe qué decir. Digo, pues no sé, pero tendremos hijos y los hijos vendrán, y ya empezó a decir, pero yo voy a tener hijos y yo no lo sé, me estás liando. ¿Quieres otro Aquarius? Pero ves qué interesante que está hablando como de imaginarse el espacio vacío, ¿no? Claro. Sí, de imaginarse el espacio sin ellos. Claro, Es como difícil de encajar. Eso es lo primero, creo que pasa, que es como, ¿cómo que el mundo sin nosotros? Es un poco como cuando se dan cuenta que cuando ellos se acuestan, la vida sigue y vosotros hacéis cosas, ¿no? Es como, ¿cómo que veis películas? ¿Qué me están contando, no? Si los dibujos se acaban a las 8. La vida sin mí. Yo no suelo hablar de mi vida privada, pero en este caso yo recuerdo que me decía, papá, si tú no vas a estar, la persona que esté, que sepa que yo no trago muy bien el gluten. O sea, es interesante, o sea, que hay veces como que en la realidad la preocupación parece que está más cercana a sentirse cuidados que otra cosa. Claro, yo creo que es muy interesante eso de las preguntas de los niños sobre la muerte, ¿no? Que siempre pensamos, o sea, preguntas de los niños sobre la muerte, todas van a ser enormes, profundas, agobiantes, pesadas, pero muchas veces son súper prácticas. Es como, espérate un momentito, a ver, si vosotros no estáis, ¿quién va a cuidar de mí? Exacto. ¿A quién le voy a pedir yo qué sé, que me haga la sopita que me gusta? Yo qué sé, ¿sabes? Cosas mucho más mundanas, ¿no? Claro. ¿Y hay diferencias entre hacer reflexionar a un niño o a un mayor? O sea, porque tengo la impresión que este libro es un poco Trivial Pursuit 9.99, ¿no? O sea, que nos puede valer a más de uno. Claro, o sea, la idea de este libro sobre todo es que este libro no es solo para niños, o sea, es para abrir conversaciones. De hecho, tenemos mucha en cuenta a los adultos nerviosos en el libro, ¿no? Hay algo de, te voy a dar la mano
que vas a poder tener esta conversación y al final ni te va a resultar tan apesadumbradora, no sé cómo Muy se bien, dice. bueno, te la has jugado, ¿no? Más o menos. Eso, pues tiene que ver con abrir un diálogo con los niños porque ellos lo están deseando abrir con nosotros, pero también con decir, oye, mira, no pasa nada. O sea, incluso las preguntas que no tienen una respuesta definitiva se pueden navegar y hay muchas maneras de navegarlas. Claro. Oye, yo no sé si tiene un elemento también cultural. Yo recuerdo cuando se murió la abuela de mi hija, yo intenté, me tocó el marrón de recogerla y explicarle lo que había pasado, pero fui incapaz porque la niña se empeñaba en que la abuela iba a volver con 0 años. Y claro, era la reencarnación y yo no sabía cómo explicarle. Yo le dije, bueno, alguna gente piensa eso. Porque es verdad que alguna gente cree en la reencarnación, pero mucha gente no lo piensa. Y tampoco supe más, pero entiendo que si un niño te hace esa pregunta en Bután, pues seguramente tú le expliques otra cosa que la que le explicamos un cristiano de origen como nosotros, ¿no? Puede ser, pero yo creo que es interesante también que cuando los niños hacen estas preguntas, los adultos solemos decir, necesitan una respuesta definitiva sin titubear, ¿no? O sea, a ver qué yo te salvaré. Pues mira, el Big Bang y luego... Claro, y realmente yo creo que lo que están pidiendo es, oye, ¿te tomas en serio esta pregunta y la exploras conmigo? Y una parte de explorarla en Bután o aquí es decir, pues alguna gente piensa esto, otra gente piensa esto y no sabemos muy bien. Estas preguntas se las han estado haciendo desde el principio de los tiempos y nos las seguiremos haciendo. Y por eso quizás el título es así es la muerte entre interrogaciones, 38 preguntas mortales de niñas y niños. Vamos a jugar a eso, ¿no? O sea, si el libro lo que hace es generar conversaciones, vamos a hacerlo ahora mismo en esta entrevista. Hay cuestiones que se plantean. En este caso, yo a mis 44 años me sigo haciendo muchas esas preguntas. O sea, ¿por qué tenemos que morirnos? Porque tenemos que morir. Ahí te la dejo. Bueno, hay que leer el libro para descubrir la respuesta, ¿no? En este libro, la cosa es, lo que hacemos en este libro es decir, os daréis cuenta que tiene pues algunas respuestas son más una exploración filosófica, otras son más científicas. En este caso, ¿por qué tenemos que morirnos? Tiene... Deja que lo... no, mira, en esta hacemos una... mira. Es que hay varias parecidas, ¿no? Vale. Hay varias parecidas. Se pregunta, pero todo de morirse, entonces... Entonces, en esta, por ejemplo, que ya en otra hemos explicado por qué hay un momento en el que el cuerpo se muere, ¿no? Sí. Y entonces hacemos una respuesta más científica. En esta nos vamos y hacemos una cosa un poco más fantasiosa, ¿no? Es decir, vamos a darle la vuelta. ¿Y si nadie se muriera nunca? ¿No? ¿Cómo sería esto? Claro. Venga, vamos a llevarlo al extremo, ¿no? Claro. O sea, ¿cómo sería la vida? ¿Cómo conviviríamos? ¿Qué problemas surgirían? ¿Cómo se ocuparía el mundo? ¿Necesitaríamos? ¿Cuántos planetas más necesitaríamos? Mira, ahí lo de tu nena ahí, con ¿cuántas casas se hacen ahí? Entonces la cuestión inmobiliaria... ¿Cómo va el precio de la vivienda? A mí me gusta mucho una que dice, es guay ser un fantasma, y me gusta más todavía si a la calavera se le cae un diente, le vuelve a crecer... Que es totalmente guay. Ahí me imagino que tiene que ver un poco con la calma que da una respuesta elaborada, sea la que sea, ¿no? O sea, el poder hablar durante un rato y dar espacio para que el niño juegue contigo, ¿no? Sí, y también creo que no solo las respuestas, sino todas estas preguntas surgieron, o sea, diseñamos unas dinámicas y unos talleres para que se generaran preguntas, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, esta del diente es porque una de las dinámicas que hacemos es poner un esqueleto como a escala humana, ¿no? 1-1. Y decir, venga, entrevístale, qué buenas preguntas. No te va a poder contestar, pero es un experto en la muerte, porque es experto, o sea, ha experimentado la corrupción de la carne y de todo. Claro. Como pregúntale cómo fue, ¿no? ¿Qué le preguntarías? Y entonces estas preguntas, que a lo mejor se distancian de lo que pensaríamos en primera instancia, qué va a hacer, qué preguntas sobre la muerte tienen los niños, se centran a veces en cosas más científicas, o en esta, que me parece genial, ¿no? Es como que hace lo que hace el esqueleto con toda la dentadura, ¿no? Y hay un elemento fundamental en todo esto también, en este libro, en esas 38 preguntas, que uno es el duelo, ¿no? A ver cómo se vive eso, ¿no? Una pregunta es, si se muere alguien que quieres, ¿cuánto tiempo estás triste? Y hay muchos libros infantiles que tratan sobre ese duelo, sobre esa niebla. Claro. Bueno, una de las cosas que nosotras queríamos hacer es que, o sea, en general, en el mercado de la literatura infantil, las cuestiones difíciles o del duelo y esto... se suelen tratar como un problema a resolver, ¿no? O sea, bueno, a ver, vamos a hacer el libro, como se ha muerto el abuelo, vamos a comprarle el libro y vamos a poner el libro entre los dos, sí. Y el libro va a hacer la función de una conversación difícil. Libros ¿no? escudo, ¿no? Un poco, claro. A ver, que hay muchos libros de ficción que son maravillosos para abrir puertas para una conversación, pero muchos de esos libros de ficción que tratan el duelo de esa manera, realmente yo creo que funcionan más como muro o como
como sustituto de una conversación, ¿no? O sea, impiden la conversación y dejan al padre tranquilo, pero al niño como ¿qué? Es interesante porque lo que vosotros proponéis es justo lo contrario, o sea, que se genere la conversación, no que sea como, mira, niño, toma el libro y léetelo. Pero, Helen, no sé si es legítimo transmitirle a los chavales también nuestros propios miedos, en tanto que van a ser, pues yo qué sé, agentes culturales de esta cultura, ¿no? O sea, a mí cuando la niña, vamos al cementerio alguna vez y dice, pero es que ahí no, claro, ven nichos y dice, pero es que ahí no cabe la bisabuela, es imposible que quepa porque no cabe en ese hueco. Y claro, tú tienes una versión natural de decir, ay, el cadáver, el que no, y ese asco, no sé si hay que ocultarlo, disimular, no, sí cabe, porque con le hemos hecho cenizas, claro. Si lo hemos cortado, no te preocupes. O dejar que pase, digamos, tus propios miedos y decirle, bueno, mira, hija, en esta sociedad nos da un poco de repelús este tema. O contestar, ¿no? Sí. O sea, es decir, porque las opciones no son esas dos, son totalmente como, bueno, sí cabe, porque es que no es el cuerpo tal cual. Mis opciones son... Pasa algo de... Exacto. O sea, no es voy a expresarte mis propias... o sea, hay una explicación perfectamente... científica, ¿no? Científica, con hechos, que vamos a la abuela, perdona. O sea, que como le dices, mira, cogimos a la abuela, la metimos en un horno, y sacamos de ahí las cenizas y aquí está la abuela. Evidentemente, yo creo que se puede decir exactamente esa misma frase, claro, sin a lo mejor utilizar la palabra horno, que entiendo. se asocia con el pollo, ¿no? Vamos a intentar utilizar como un vocabulario más preciso. A ver, yo creo que lo que hay que hacer cuando un niño hace una pregunta es responder a su preocupación. O sea, claro, decir, ¿qué en realidad está haciendo de alguna manera la pregunta? Perdón, han empujado, han tenido que forzar al cuerpo para que entre. Le preocupa eso. Claro. A lo mejor la explicación de, pues mira, no, porque ahí no está en estado como el cuerpo entero, sino que está en cenizas. ¿Por qué? O sea, esto a lo mejor tranquiliza más de lo que, ¿no? O sea, una de las cosas que hemos también tratado de hacer en el libro, también como autoras, ¿no? A la hora de responder, es intentar, también como hacemos talleres con niños y tenemos las conversaciones, pues vemos de dónde vienen sus preocupaciones cuando hacen las preguntas, ¿no? Y es un poco intentar desempacar qué exactamente le está preocupando cuando hacen cada pregunta. Y muchas veces no es lo que pensamos a la primera, sino es algo muy práctico de, perdón, o sea, ¿cómo está? ¿Está acurrucado? O sea, ¿le han puesto muy apretado? ¿O cómo es esto? ¿No? Que es una curiosidad real de decir, pero ¿cómo es? O sea, ¿es magia? O sea, ¿qué han hecho? ¿No? Claro, sí. Y permíteme ir a un punto inicial, Helen, de nuevo, que es, a veces esa curiosidad es natural y otras veces viene un poco forzada porque la abuela, el abuelo fallecen antes, incluso papá o mamá, o a lo mejor una compañera o un compañero del cole. Y te pregunto un poco, ¿no? O sea, ya sabiendo que lo que tú pretendes es generar el diálogo, ¿cómo crees que se pueden llevar a cabo esas conversaciones en las cuales es como, ¿por qué se me ha ido un compañero del cole? O ¿qué le ha pasado al abuelo? Pues eso, ¿no? Que fallece de cáncer, por ejemplo. Claro, yo creo que una de las cosas que... o sea, este libro no es un libro para momentos de duelo, o no solo para momentos de duelo. Es un libro que pretendía como permitir un acercamiento que no fuera reducir las conversaciones sobre la muerte a los momentos críticos. Yo creo que muchas veces en los momentos críticos, cuando se ha perdido a alguien de verdad, no le pones un libro, a ver, vamos a leer esta respuesta. No. A lo mejor le das un abrazo, permites que llore, permites que cuente las preocupaciones que está teniendo. O sea, tenés una conversación, pero también normalmente son ellos los que quieren hablar, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que es eso. O sea, justamente este libro, si alguien me dijera, ¿los recomiendas para justamente cuando se muere? Pues no particularmente. Claro. Quizá, de hecho, mejor. No necesariamente. Claro. Lo que un poco queríamos hacer también con el libro es decir, a ver, si hablamos sobre la muerte en momentos que no son críticos, cuando llegue un momento crítico, a lo mejor tenemos cierto camino recorrido o cierta familiaridad con lo que nos estamos enfrentando. ¿Podéis hacer así es el sexo con interrogaciones también para que pase lo mismo? O sea, que para que metamos mano, nunca mejor dicho, a determinados temas antes de que luego sea tarde. Hay un gran libro que no es de Bond Responder, es de Takatuka, que se llama Cuéntamelo Todo, que tiene una estructura bastante parecida. Son preguntas reales de niños y respuestas muy de una sexóloga alemana. Y es fantástico. Y tiene dos partes. Mira, ahí recomienda incluso hasta lo que no es suyo. Hombre, claro. O sea, y además es muy útil este libro para que no te pasen cosas como la que le pasó a Tere, que tiene mucha experiencia con niños y que molaba mucho. ¿Qué quieres decir? Sí. Bueno, primero que efectivamente a Tere le pasó que cuando llegó, fue la primera vez que su hijo voló, de repente vio en las nubes y dijo ¿dónde están los muertos? ¿no? O sea, que se supone que estaban en el cielo. Claro, tú haces salidas rápidas para intentar quitártelo de en medio y le dejas al niño con un cacao en la cabeza. Eso es muy interesante.
Dale rápido. Sí. O sea, es muy creo... interesante porque, por ejemplo, muchas de las preguntas son, perdón, si van al cielo, o sea, si están en el cielo, ¿por qué no se caen? Claro, Están aprendiendo la gravedad y al mismo tiempo, ¿qué me está contando? Así termina este libro sin hacer spoiler. Así es la muerte. Ha sido concebido, escrito, ilustrado, diseñado, maquetado, editado, revisado, impreso, distribuido y vendido por seres humanos vivientes. ¿Tú ya lo leíste? Y os invitamos a esa lectura, editado por Wonder Ponder, que nos encanta, y encabezado, vamos a decirlo así, con el Enduci y todo su equipo. O sea que... Gracias, felicidades, Helen. Gracias. Wonder. Buscarlo, venga. Inmortales, Adiós. Wonder Ponder. Buscadlo con D, por favor, no con R, que si no mi madre me manda un mensaje. Venga, adiós.